como un tutorial pequeño de esta guía para que cuando tengamos la sección de preguntas ustedes se refieran solamente a lo que no entendieron. En primer lugar, en la parte de arriba, si ustedes lo ven acá, donde yo lo tengo el formulario KPCI es un formulario donde yo les doy unas preguntas iniciales y ustedes lo que tienen que hacer es leer las preguntas o las frases y decirme cómo se sienten, si lo entienden, si lo pueden explicar o si no se acuerdan nada, ponen no lo sé. Esto es como previamente a la lectura de la guía para que ustedes después al término se hagan las mismas preguntas y vean si las pueden contestar. Ese es el objetivo de este tipo de formulario. Entonces, acá tienen 7 preguntas, ya las van leyendo y ven que se acuerdan y si pueden o no contestar. Recuerden que muchas de lo que estamos hablando de las proteínas lo vimos en la guía de ADN y si no, algo deben saber. Y si no, no saben nada, bueno, ponen no lo sé y vamos a ver cómo aprenden en la guía. Obviamente que tienen que leer. Perdón. En esta primera parte es una introducción general donde está explicado que las proteínas son unas moléculas que están formadas por los elementos básicos que son carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, es decir, chon, ¿cierto? Y también algunas proteínas pueden contener muy poco azufre, ¿cierto? O sea, pueden contener azufre, perdón, pero muy poca proporción de fósforo, y de hecho por eso se las distingue, ¿se acuerdan en el experimento de Griffith? Entre las proteínas y el ADN, ¿cuál era la diferencia? Era que una contenía fósforo y la otra contenía azufre, y las proteínas eran las que contenían azufre y el ADN era el que contenía fósforo. También pueden tener pequeñas cantidades de fierro, de cobre, de magnesio, de yodo. ¿Ya? Bueno, sigamos con lo que dice la guía. Después nos presentan que hay dos tipos de proteína que tiene que ver esta clasificación con si tienen o no tienen otras moléculas aparte de aminoácidos. Las holo significa todo, ¿cierto? Las holoproteínas tienen solamente aminoácidos y ninguna otra molécula más. Ahí tenemos las globulares, en donde estarían las enzimas o proteínas que tienen forma como circular, y las filamentosas que tienen forma lineal como de cabello o como hilachas. Esas son filamentosas. Luego tenemos las heteroproteínas que aparte de los aminoácidos también tienen otras moléculas y ahí tenemos cromoproteínas, glucoproteínas que si el nombre les parece como les suena, glucoproteína es que tienen proteínas y glúcidos, lipoproteína es que tienen proteínas y lípidos, nucleoproteína es que tienen proteínas y ácidos nucleicos y fosfoproteínas que tienen grupo fosfato y proteína. ¿Ya? Existen más abajito, acá les dicen que existen 20 tipos de aminoácidos diferentes, de los cuales hay algunos que son esenciales y otros no. No les puse la lista acá porque esencial y no esencial yo ya los traté en la guía anterior, en la guía de ácido nucleico de síntesis de proteína. Ahí les puse los 10 aminoácidos que eran esenciales, los que no son esenciales, y la diferencia entre esencial y no esencial era básicamente que los no esenciales las células los pueden fabricar, en cambio los no esenciales tenemos que incluirlos en la dieta. Básicamente ahí también en la guía anterior les expliqué que había gente que era vegetariana y tenía que consumir los aminoácidos esenciales mezclados con cereales o tomar suplementos alimenticios como vitamina B12, etcétera. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Bien, bajemos otro poquito. Acá está un cuadro de los aminoácidos, de los 20 que tenemos, para que recuerden, porque también se los puse en la guía de síntesis de proteína, y acá en esta zona vamos a elegir dibujar, un momento, esta zona que les puse acá arriba, por aquí estamos, aquí, esa zona que está ahí, es una zona común en la estructura donde está el grupo amino, que sería este, y el grupo carboxilo, que si ustedes lo ven está ionizado, es decir, se supone que estas moléculas ya están disueltas en el agua, ya sea en el plasma sanguíneo o en el interior de las células, y están ionizadas, si no sería NH2 sin el símbolo de catión y COOH sin el símbolo de anión. Y esta parte de acá abajo también es común, el carbono 1 y el grupo hidrógeno, perdón, y acá tenemos lo que se conoce como el radical.
bajemos por favor. Bueno, son 20, no se los tienen que aprender de memoria ni para la PSU tampoco, no lo deben aprender porque ellos siempre lo dan si es que necesitan preguntar algo, ¿ya? Bueno, los aminoácidos, como ya sabíamos, en la primera guía ya también los nombré, tienen dos grupos que los caracterizan, que aquí está el carboxilo, que es ese, y el grupo amino, que es ese. Y para formar los enlaces peptídicos se unen entre sí y eliminan una molécula de agua. ¿Qué significa acá que sean anfóteros por si no entienden? Que tienen dos polos, uno positivo y uno negativo, o que se pueden ionizar en ácidos y bases. Los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos. Fíjense acá, déjenme colocar mi cursor ahí. Este es un aminoácido, este, y este es el otro aminoácido, y que están enfrentados por el grupo COH terminal y el grupo amino terminal, o sea, inicial y terminal. Miren lo que se va a formar acá, la molécula de agua, y luego, ¿cierto?, el enlace peptídico queda entre ese carbono que está ahí, que es el mismo que está ahí, y esa otra molécula que está ahí. Ese es el enlace peptídico, esa es la forma en que se unen los aminoácidos. Sigamos para acá. Si recuerdan en la guía de síntesis de proteína, que fue la guía anterior, ¿cierto?, que ya le deberían haber leído, espero, tenemos que las proteínas, una vez que salen de los ribosomas, se comienzan a plegar. Esta es la primera forma en la cual salen, que sería la estructura primaria. Como van saliendo, dependiendo del orden que le da el ARN mensajero y la lectura del ribosoma, van saliendo todos los aminoácidos, ¿cierto? Se van colocando. El ARN de transferencia los coloca, luego dentro del ribosoma se establece el enlace peptídico y luego empieza la conformación secundaria. La estructura secundaria es la disposición que tiene en el espacio toda esta estructura primaria. ¿De qué depende que se pliegue? Bueno, depende de muchas cosas, depende de los puentes de hidrógeno que existan, de los puentes disulfuro entre los aminoácidos, y puede plegarse como alfa hélice, como esta que está acá, esta es la alfa hélice, o en forma de diario doblado, que es la beta plegada. Esa sería la estructura secundaria. La estructura secundaria es característica de las fibras de colágeno, por ejemplo, como esta. Voy a bajar un poquito. La estructura secundaria es la disposición, la estructura terciaria es la disposición de la estructura secundaria en el espacio. Existen dos tipos de conformación terciaria, la filamentosa o globular. Acá tenemos más bien la globular, ¿ya? Y acá también, que serían las estructuras básicas de las enzimas, ¿ya? Son insolubles en agua, es decir, las filamentosas son insolubles en agua, dice acá, es decir, el colágeno, la elastina, la queratina, etc. Y las que son globulares, como por ejemplo las que se encargan de transportar cosas, transportar moléculas o tienen función enzimática, obviamente sí se pueden disolver en el agua. Y la estructura cuaternaria es la conformación de varias estructuras terciarias unidas, como lo tenemos acá, que es la estructura de la hemoglobina, de la estructura que se encarga de transportar gases dentro del plasma sanguíneo. Puede tener cadenas polipeptídicas comunes o diferentes. En este caso acá tenemos dos iguales, beta, y otras dos diferentes. Y tenemos dentro, generalmente, el grupo fierro o el grupo M, ¿cierto? Bien. Sigamos. Dentro de las propiedades de las proteínas, tenemos algunas que no son tan nombradas, pero sería bueno que las conocieran.
por ejemplo, las proteínas se ionizan y eso les da la característica de ser solubles en agua. Si no fuesen solubles en agua, se tendrían a precipitar, es decir, a ir al fondo de los vasos sanguíneos, a causar como tapones, por lo tanto no serían muy funcionales en el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, o en el caso de otras proteínas que si precipitaran nos causarían problemas, nos causarían coágulos o tendrían a formar como redes donde por ejemplo, sería difícil que otras moléculas circularan, por ejemplo, en el plasma sanguíneo. Por lo tanto, ellas se ionizan, la mayoría. La mayoría tiende a ionizarse, entonces eso permite que sean solubles en agua. Otra de las propiedades de las proteínas es la desnaturalización. En frente a cambios de pH, de temperatura o cuando se alteran las concentraciones o los cambios de pH, o por ejemplo se detiene la agitación de las moléculas, por ejemplo en el caso cuando nos sacan sangre y dejan la sangre en un tubo y la dejan estática porque la sangre siempre está en circulación, se establece la precipitación de algunas moléculas de algunas moléculas de la sangre y eso es que se establecen como capas, si ustedes lo han visto en los dibujos donde al fondo se van los glóbulos rojos, después están los de menor densidad y al último queda como el plasma sanguíneo en un tubo de ensayo. Ustedes han visto esa ilustración muchas veces. Bueno, ¿qué es lo que significa desnaturalizarse? Desnaturalizarse es que se pierde la estructura secundaria y la terciaria, no es que se desarme la estructura primaria, los enlaces peptídicos no se desarman, pero la otra estructura que hace que las proteínas tengan su funcionalidad se desaparece. Eso significa que la proteína al desnaturalizarse pierde su función. ¿Ya? No la vuelve a recuperar en cuanto a la desnaturalización sea por calor. En el caso de ustedes lo ven eso en las proteínas de el huevo, cuando nosotros hacemos un huevo revuelto o un huevo cocido, la clara, que es básicamente pura proteína albúmina, ella se coagula, se desnaturaliza y aunque nosotros hagamos lo que hagamos, nunca vamos a volver a tener la clara en su estado natural. Pero si la congelamos, ¿cierto? La desnaturalización temporal se renaturaliza, es decir, vuelve a tener su conformación natural. Lo mismo le pasa a las personas que se hacen la permanente para ponerse crespitos, ¿cierto? El pelo sufre temporalmente o momentáneamente una desnaturalización, pero cuando pasa el efecto de estas sustancias químicas que nos colocan en el pelo, la proteína vuelve a renaturalizarse. Especificidad se refiere a que si bien, ¿cierto? Todas las especies, llámese animales, plantas, hongos, tienen diferentes tipos de proteína. Las proteínas estructurales que, por ejemplo, forman parte de la hemoglobina de los peces, de la hemoglobina de los humanos, de la hemoglobina de sus mascotas, generalmente todos los aminoácidos estructurales son siempre los mismos. Pero los otros cambios de aminoácido que hacen distinguir la hemoglobina de un perro, de la hemoglobina de un lobo, de la hemoglobina de, qué sé yo, de un oso, ¿cierto? Es lo que hace la diferencia en cuanto a sus especies. Pero la parte básica de los aminoácidos no cambia. Es estable, no altera su función. Por lo tanto, yo puedo analizar si fuese, ¿no es cierto?, un bioquímico, hemoglobina de perro, hemoglobina de gato, hemoglobina de conejo y hemoglobina humana, y todas tienen la misma función, transportar gases, pero la constitución de los aminoácidos no es la misma, sino que la constitución básica de esa proteína, la estructural, es la misma, pero no los otros. Es decir, pueden tener algunos aminoácidos que no alteren la función de la proteína y eso también es una base para establecer la filogenia de las especies, es decir, qué tan emparentados estamos de una especie de otra analizando los tipos de proteína. La función amortiguadora se refiere a que como tiene las proteínas pueden ser ionizadas en básicas y en ácidas, ayudan cuando están en medios que tienen muchos protones a quitarlos del medio o también a agregarlo en el caso de que tengamos, por ejemplo, en la sangre un pH muy bajo o un pH muy alto. De ahí que tienen función amortiguadora. ¿Ya? Acá tenemos, dice, ejemplos de proteínas globulares y filamentosas. Globulares tenemos solubles en agua, las histonas, que son aquellas proteínas que ayudan a que el ADN se condense.
Tenemos albúminas, que son proteínas propias de, por ejemplo, la clara del huevo, ¿ya? Alimenticias básicamente, y los anticuerpos, que son las proteínas que nos ayudan a defendernos de las enfermedades, que están muy conocidas ahora, ¿cierto? Que quieren hacer terapias de anticuerpos, sacarle los anticuerpos a aquellos enfermos que se han sanado y ponérselos a los que están más graves. Las filamentosas, que son insolubles en agua, que son estructurales, tenemos el colágeno, que están en los tejidos conjuntivos. Los tejidos conjuntivos son aquellos tejidos que se encuentran debajo de la dermis y que son tejidos de sostén, es decir, ayudan a que los tejidos más, por ejemplo, las células tengan como una estabilidad. Por ejemplo, en el caso de los cartílagos, o tegumentario tiene que ver también con las uñas, el cabello, qué sé yo, y los óseos. Las queratinas, que también son filamentosas, que aquí ustedes tienen esto, ¿no es cierto? En el cabello, una lana, cuernos, pezuña, etcétera. La elastina, que está en los tendones, que permite el alargamiento o estiramiento de los pies o de tejidos que son parte de las articulaciones, como las rodillas o los vasos sanguíneos, que tienen que ser elásticos también. Y en el caso de, por ejemplo, los gusanitos de seda, los hilos de seda, o también los hilos que ocupan las arañas filamentosas. Bueno, aquí viene lo más importante de la parte biológica, que sería cuáles son las funciones de las proteínas. Las proteínas tienen varias funciones que están listadas acá, que esto se pasa en primero medio, pero como les dije, hay que darles a ustedes como la base de estas materias, y para eso es que está descrito. ¿A qué se refiere cuando ustedes vayan leyendo más adelante y vayan estudiando la guía con estructural? Si nosotros pensamos en un edificio, estructural serían las bases que sostienen el edificio, es decir, los fierros que se colocan, las estructuras que van a ser de soporte de ese edificio. En buenas cuentas, las proteínas estructurales en el cuerpo hacen lo mismo, son aquellas proteínas que hacen de soporte mecánico para que todo lo demás se mantenga en su lugar. Y acá tenemos, por ejemplo, en el caso de las células, el citoesqueleto, ahí tenemos los microtúbulos. Tenemos en el caso de la membrana plasmática muchos de, por ejemplo, los cilios, los flagelos. Tenemos en el caso de los tejidos el colágeno, como ya se lo había nombrado, la elastina, la queratina. Esas son la parte estructural del cuerpo. Y las glucoproteínas de la membrana plasmática, ¿qué son? Son las proteínas básicamente que se encargan de ser receptores celulares, de reconocimiento celular. Esas son las glucoproteínas. También tenemos glucolípidos, también pueden ser estructurales. Y acá pasamos a la segunda opción. La función de transporte. ¿Qué son las permeasas? Ustedes se preguntarán y van a tener que ir a buscarlo. No, bueno, la permeasa es básicamente un canal de transporte, que puede ser el canal de sodio-potasio, el canal de cloro, es decir, por ejemplo, el canal de glucosa en el caso de la gente que es diabética, que los tiene medios echados a perder, igual que la gente que tiene resistencia a la insulina, no les funciona mucho ese tipo de permeasas, es decir, proteínas que tienen la función de transportar moléculas hacia dentro de la célula o hacia afuera de la célula. Otro tipo de proteínas de transporte es básicamente la hemoglobina, que transporta gases. La hemocianina, que es lo mismo que la hemoglobina, pero se llama así porque está presente en los arácnidos, los crustáceos y los moluscos, y que transporta gases también. La ceroalbúmina transporta sustancias en la sangre. La transferrina, que transporta hierro. Las lipoproteínas, que transportan lípidos, por ejemplo el colesterol. Y la ceruloplasmina, que es más rara, y esa transporta cobre. Sí, también tenemos cobre dentro de nuestro cuerpo. Las enzimáticas son proteínas básicamente que tienen propiedades biocatalizadoras. ¿Qué significa eso? Que aceleran las reacciones químicas. No es que ellas la produzcan, es decir, que la reacción química dentro de las células va a producirse igual, pero a veces es tan lenta que nos va a provocar problemas, y también a veces se necesita tanta energía que podría llegar a destruir la célula. Para bajar la energía de activación y para que esa reacción sea mucho más rápida, existen las enzimas.
Casi todas las enzimas, en realidad todas las enzimas, ¿cierto? Son proteínas, pero existen las excepciones como las ribosimas que ya se las expliqué en el video anterior. Proteínas de origen hormonal, hormonas de origen proteico tenemos varias, por ejemplo la insulina, la hormona del crecimiento, la tiroxina, que son de las tiroides, ¿qué son las hormonas? Aquí dicen biocatalizadores, que no es que sean enzimas, sino que es que producen o ayudan a que se produzcan reacciones químicas. Por ejemplo, las hormonas se les llama señalizadores eh, internos, porque ellos llevan señales para que la célula efectúe una acción. Por ejemplo, la hormona del crecimiento lleva señales a las células de los huesos o a las células, qué sé yo, musculares para que se desarrollen, para que crezcan, para que se multipliquen. Esas señales, o sea, moléculas que actúan como de señales o llevan órdenes a las otras células, se llaman también biocatalizadores hormonales. En este caso nosotros los conocemos solo como hormonas. Cuando las proteínas actúan por mecanismo de defensa es cuando forman parte del sistema inmunológico como proteínas que se usan para atacar a los microbios, para, por ejemplo, amontonarlos, aglutinarlos y que los glóbulos blancos que se encargan de eso, los neutrófilos, los macrófagos, puedan comer con más avidez, ya que los microbios están todos juntos. Otras proteínas que son las hemoglobinas también, que es lo mismo que estamos hablando, o anticuerpos, que es lo mismo, lo que hacen también es precipitarlo, es decir, hacer que se apelotonen y dejen de ser solubles, y así también los atacan de mejor manera o también neutralizan sus toxinas. Bueno, esa es la función de defensa, es decir, todas las proteínas que tenemos que nos ayudan a defendernos, ¿cierto? Son parte del sistema inmunológico y obviamente tienen una función de defensa. Las inmunoglobinas o anticuerpos son secretados por los glóbulos blancos, básicamente los linfocitos B, ¿ya? La función contráctil no solamente la vamos a encontrar en las miofibrillas que forman parte de los músculos, que son la proteína actina y la proteína miocina, que tienen la función de contraerse y relajarse, con eso nosotros nos movemos, sino que hay otras proteínas dentro de las células que se encargan del transporte de sustancias, que son la dineína, la flagelina y la tubulina, ¿ya? Y por último tenemos la función de reserva, que es la función de reserva alimenticia, por ejemplo, con la que se alimentan los embriones, por ejemplo, la clara del huevo en el caso del embrión de gallina o de otra ave, la caseína de la leche, la ceína del maíz, la gliadina o la semilla del trigo y la semilla de cebada. Todas son funciones de reserva alimenticia. Al final de la guía, lo que yo espero es que contesten estas preguntas, básicamente se contestan con la guía, y que luego ustedes se autoevalúen. Y los 4 parámetros son: lo sé bien, es decir, se lo puede explicar a usted mismo, se lo puede explicar a su hermanito pequeño, a quien sea. Lo sé a media es que necesita estudiar nuevamente, ¿cierto? No lo sé, derechamente, aunque lo estudie, aunque lo aprenda, no lo comprendo, pero para nada. Y número 4, necesito preguntar al profesor. Ahí en el número 4 es sumamente importante que haga lo que yo le he pedido siempre. Anote la pregunta y una vez que la tenga anotada, me la hace por favor cuando estemos en el chat o cuando estemos por WhatsApp o por correo, por lo que usted quiera, pero no se deje estar, es decir, si usted no entendió, si hay alguna palabra que no entendió, si no le quedó claro tampoco esta pequeña cápsula que yo le doy de explicativa, pues hágamelo saber, ¿ya? Sigamos. En esta guía vamos a tratar 2 contenidos que son las proteínas que acabamos de ver y ahora los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos tenemos exactamente lo mismo, el formulario KPCI, donde usted va a leer, ¿cierto?, estas frases previas y va a decir entiendo, no lo sé. ¿Ya? Sigamos. Los ácidos nucleicos y ustedes yo creo que ya los tienen bastante conocidos porque desde el primer día de clase en cuarto medio empezamos a hablar de Griffith y empezamos a hablar como de los ácidos nucleicos y lo hemos visto varias veces ya en varias guías y ustedes ya han visto varios videos de esto.
Bueno, los ácidos nucleicos son, acá dicen polímeros. ¿Qué es lo que es un polímero? Es una molécula que está constituida por varias unidades, en este caso los nucleótidos. ¿Ya? Los nucleótidos son lo que forman el ADN. Hay varios tipos de nucleótidos. Nucleótidos de adenina, de timina, de guanina, de citosina, etcétera, que están constituidos por 3 grupos de moléculas. Uno es lo que está acá en rojo, la base. Lo otro es un tipo de azúcar, en este caso, ¿cierto? Dice azúcar desoxirribosa. Y el otro esto está incorrecto. La ribosa es la que tiene el grupo OH. Esta no es el azúcar desoxirribosa. Aquí está la desoxirribosa en el carbono 1, 2 tiene un grupo H y esta en el carbono 2 tiene un grupo OH. Y acá tenemos el grupo fosfato, ¿cierto? Muy bien, entonces, esto sería un nucleótido. Si yo tengo solamente el azúcar y la base, sería un nucleósido. Cuando le agrego el grupo fosfato, se llama nucleótido. Sigamos. Nucleósido, aquí le explican, ¿cierto? Nucleósido dice, se forma mediante la unión de una pentosa, que sería el azúcar. ¿Por qué es pentosa? Porque tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y ahí está el 5. ¿Mm? ¿Lo ven, cierto? El carbono del vértice, vamos a ver si se los puedo indicar. Ahí está el carbono 1. En ese vértice que no se ve está el carbono 2 y así sucesivamente. Y aquí está en este vértice el carbono 4. Y ese carbono que está ahí es el carbono 5. Dice acá, el nucleósido se forma mediante la unión de una pentosa con una base nitrogenada, mediante un enlace N-glucosídico, es decir, este enlace que tenemos aquí se llama N-glucosídico. N-glucosídico. Entre el carbono 1 de la pentosa, ese que está ahí, y el nitrógeno 1 de la base. Ese sería entonces el nitrógeno número 1. ¿Ya? ¿Cuándo se llama nucleótido? Se llama nucleótido cuando el nucleósido se une a un grupo fosfato y mediante el enlace fosfodiéster. Voy a bajar. Aquí estaría el nucleósido y aquí estaría el grupo fosfato y este tipo de enlace es el fosfodiéster, ¿cierto? Entonces en la molécula aquí vamos a tener en el ADN 2 tipos de enlace que ya lo hemos visto. Este que es el fosfodiéster, este que está aquí, fosfodiéster, y el que va a unir otra base acá, que aquí debería ir una timina, ¿cierto? Porque aquí hay una adenina y va una timina. Este enlace que está uniendo a las dos bases es el enlace llamado puente de hidrógeno. ¿Ya? El ácido nucleico, dice acá, está formado por nucleótidos de las 4 bases, 1, 2, 3 y 4. Y se unen entre sí por el enlace fosfodiéster en sentido 5-3, es decir, en sentido 5 hacia abajo 3. Ese es el carbono 5 y el carbono 3, entonces vamos en este sentido. Si fuese al revés y esto estuviera el azúcar, tuviese patas para arriba, sería en sentido 3 y 5 hacia arriba, ¿cierto? Perdón, me equivoqué, disculpen. Voy a borrar. En sentido, no puedo borrar. Espérense. Ahí sí. En sentido al revés, chiquillos. Es decir, si acá arriba no hay nada, sería el carbono 5. Y si abajo no hay nada, cuando esto está así, acá iría el carbono 3. Ya. Sigamos. Acá nos dicen que el ADN nuclear, en los eucariontes estamos hablando, está asociado a las histonas, ¿cierto? Y que el ADN lo podemos encontrar en los eucariontes, en el núcleo, lo podemos encontrar en la mitocondria y lo podemos encontrar en los cloroplastos en el caso del eucarionte vegetal, ¿ya? El ADN del núcleo está asociado a unas proteínas que son las histonas.
y también a otras proteínas no histónicas. Las histonas se encargan de enrollar el material genético para que lo compacten, lo achiquen y pueda contenerse dentro del núcleo. Y también, obviamente, cuando llegue el momento de la división celular, la mitosis, ¿cierto? La meiosis, que ustedes ya la conocen, se acuerdan más o menos del segundo medio, que también lo vamos a repasar en estas cápsulas, puedan permitir que el ADN sea repartido de forma equitativa entre las dos células que van a ser las hijas, ¿ya? El ADN de los procariontes no está asociado a proteínas histónicas, tiene proteínas, pero no está asociado a histonas básicamente, ¿ya? Y se condensa en una zona que se llama nucleoide. No tiene envoltura, por lo tanto no es un núcleo, ¿ya? Sigamos. Dentro de lo que nos hablan del modelo de Watson y Crick. No se los puse, ¿por qué? Porque ya está más que sabido el modelo de Watson y Crick. Perdón. Ese modelo es el modelo de Watson y Crick, ¿cierto? Las hebras son antiparalelas, son dos hebras, ¿cierto? Las hebras sirven de molde, de base para la duplicación del ADN. Se separa una hebra y la otra hebra y luego cada una sirve de molde para la nueva. Ese es el modelo de Watson y Crick. Dentro sí me interesa que se acuerden de la regla de Chargaff, que sería esta de acá, que dice que la cantidad de moléculas de adenina dividido por la cantidad de moléculas de timina da una razón de 1. Lo mismo para citosina y guanina. ¿Por qué? Porque siempre les preguntan le hacen este tipo de preguntas en la PSU. Si hay, por ejemplo, un 25% de adenina y un 50% de guanina, ¿cuánto será el porcentaje de timina y de citosina, etcétera? ¿Cierto? Bien. Acá hay un paralelo o una comparación. Esto se hace cuando uno le pide a ustedes que compare, ¿cierto? Se hace una tabla y se ocupa el mismo criterio y luego se va comparando entre el ADN y el ARN. En cuanto a las cadenas del ADN, dice acá, tiene dos hebras o dos cadenas, ¿cierto? Helicoidales. Helicoidal es esto es una hélice helicoidal. Y acá tiene una sola cadena, ¿cierto? Porque es una copia de la otra. El tipo de azúcar, que es también en los dos casos una pentosa, acá es desoxirribosa y este es ribosa. Las bases son adenina, timina, citosina y guanina, y acá son, la timina se reemplaza por el uracilo, las otras son iguales. Las uniones son entre adenina-timina o timina-adenina, lo mismo con 2 puentes de hidrógeno, y entre citosina y guanina, y lo mismo acá, 3 puentes de hidrógeno. Y acá, como dijimos que no hay T, la A va con la U o la U con la A y lo otro es igual. El ADN siempre está en el núcleo, ¿cierto? No puede salir de él. Y hay dos organelos que tienen ADN, pero recuerden que este ADN no es lineal, sino que es circular, que es el cloroplasto y la mitocondria. En el caso del ARN, el ARN se encuentra en el nucleolo porque obviamente esta forma se sintetiza ahí, ¿cierto? Ahí hay ADN ribosomal y también se transcribe en el núcleo, pero puede salir al citoplasma y obviamente en el caso de los ribosomas que estén adheridos al retículo endoplasmático rugoso también lo vamos a encontrar ahí. ADN, hay un solo tipo de ADN, pero hay varios tipos de ARN. Tenemos el mensajero que ya lo conocen, el de transferencia que lo conocen y el ribosomal que obviamente forma parte de los ribosomas. La función del ADN es contener la información y también transmitirla. Y aquí en el ARN, bueno, tenemos más funciones, ¿cierto? Este transporta la información del gen que contiene la información. También es el que va a transportar los aminoácidos hacia el ribosoma y este forma parte estructural de los ribosomas. Bueno, en esta infografía, básicamente, como está en el libro también de primero medio, lo que se pretende no es que ustedes se aprendan estas cosas de memoria, sino que lo que se pretende es que lleguen a entender que cuando vean un cromosoma, entiendan que no es diferente del ADN, sino que es un grado de compactación, ¿ya? Es una forma que la célula encontró evolutivamente para poder, esta hebra que en una célula normal mide 2 metros, ¿cierto? Llegar a compactarla en una estructura que se pueda ver, que se pueda repartir
y es visible en el microscopio óptico cuando la célula está en estado de metafase, es decir, está en un estadio de la división celular. ¿Cómo se llega a plegar? Bueno, se llega a plegar gracias a la participación de estas proteínas llamadas histonas. Aquí no se ve, pero esto es un nucleosoma, que es la unión de, ahí tenemos 4 y arriba veamos que hay 4 más, de 8 de estas histonas. Eso es un nucleosoma. Luego estos nucleosomas, si ustedes se fijan, aquí hay hebra de ADN, da 2 vueltas, después hay como una proteína conectora, luego 2 vueltas de ADN, otra conectora, 2 vueltas de ADN, y así el ADN se va plegando. Después se forman estos solenoides, que son agrupaciones mucho más compactas de estos nucleosomas, y luego se forman estos bucles, que es, si tuviéramos como un instrumento que nos permitiera aumentar, veríamos que son todas estas agrupaciones dobladas, si esto lo empezáramos a doblar, y luego, ¿no es cierto?, se forman más compactamente hasta que tengamos estas estructuras que son los cromosomas. En buenas cuentas, entonces, ¿qué es lo que es un cromosoma? Es cromatina plegada muchas veces. ¿Y qué es la cromatina? La cromatina es la unión de el ADN más estas proteínas que se llaman histonas. Esto lo vamos a volver a retomar cuando estemos repasando el capítulo de segundo medio. Cromatina es la unión entre el ADN y las histonas, y la forma en que se pliega la cromatina ayudada de las histonas adquiere diferentes tipos de estructura: collar de perlas, solenoides, bucles, y terminamos con la estructura de cromosoma. Sigamos. En esta parte de la materia les puse la distinción entre, de acuerdo a las cadenas que tiene, qué tipo de ADNs encontramos o hay. ¿Hay ADN monocatenarios? Sí. ¿Qué significa mono? Que tiene una cadena, monocatenario. En los textos que yo extraje la información dicen que es muy raro encontrar este tipo de ADN y solamente lo podemos encontrar en este virus X174, ROX174, y en algunos tipos de virus, ¿ya? Y el bicatenario, el más característico, lo podemos encontrar en bacterias, en células eucariontes, en las mitocondrias, en algunos virus y en algunos tipos de virus que ustedes ya conocen, que es el T4 o bacteriófago, y en algunos virus de herpes. Bicatenarios, que tiene dos cadenas, y monocatenarios, que tiene una, ¿cierto? El bicatenario puede ser circular o puede ser lineal. Lineal es esto y circular obviamente es. Las funciones que tiene el ADN son de, obviamente, almacenar la información genética, y la información genética es la información que nosotros tenemos para determinar cuál es la estructura, la forma y la función de nuestras proteínas, ¿cierto? Eso es lo que es la información que aporta el ADN, y luego también no solamente almacenarlo, sino también transmitirlo. Esas serían las dos funciones, la primera y la segunda. Y acá, bueno, solamente para que los conozcan, no lo vamos a pasar esto en el común, sino que esta materia tiene que solamente saberla la gente del electivo. En la fotosíntesis y en la, se me fue, en la respiración celular, perdón, se usan muchos de estos nucleótidos que no tienen función de herencia, sino que más bien su función es ayudar en los procesos metabólicos. Por ejemplo, tenemos nucleótido energético, el AMP, el ADP o el ATP, que ustedes los conocen como portadores de energía celular. Tenemos otros que actúan ayudando a las enzimas a participar mejor en sus funciones, como el NAD, el FAD, el NADH o el NADPH. La coenzima A, que participa en muchos de los procesos de respiración celular. Entonces, no todos los nucleótidos que nosotros conocemos tienen función de herencia, como el nucleótido de adenina, citosina, guanina o timina o uracilo, sino que hay otros
que también son nucleótidos, pero no tienen funciones básicamente relacionadas con la herencia, sino que sus funciones están relacionadas con el metabolismo celular. Es para que los conozcan y cuando los vean en algún escrito, en alguna lectura o algo que estén estudiando más adelante, sepan que son aminoácidos. Y aquí, cuando ya puedan agrandar un poco y ya hayan leído las dos materias, les puse un resumen que obviamente yo no lo hice, pero me pareció interesante para que puedan determinar más o menos en conjunto qué es lo que son los ácidos nucleicos. Lo encontré interesante, se los comparto para que lo vean. Y lo que yo les pido en esta parte es que hagan ustedes su propio resumen, pueden ayudarse con pero de las cosas que hemos tratado, y vean si lo pueden hacer y también contesten lo mismo. Lo puedo hacer más o menos, no lo puedo hacer en absolutamente nada, no me acuerdo de nada, no entiendo nada, necesito preguntar al profesor y me hagan las preguntas respectivas para que yo pueda resolverlas cuando nos veamos en los chats. Recuerden que los chats de Zoom o de Meet son obligatorios que estén. Si no pueden estar, tienen que justificar, lo mismo que cuando faltan a clases, ¿ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. Bueno, espero que les haya servido un poco esta cápsula pequeña de introducción a estas materias y con esto ya puedan resolver sus dudas.